Ya, tenemos la confirmación. Excelente. Bueno, saludos hermanos, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes este tema. Lo compartimos en nuestra iglesia de Betel hace ya unos meses y hemos venido estudiando el tema y ha sido una gran bendición, verdaderamente una gran bendición. Y estoy agradecido al Señor que me haya permitido la oportunidad de poder preparar este estudio para poder ir presentándolos a ustedes. Sé que muchos han hecho la pregunta si era posible poder dedicar tiempo, y absolutamente que le vamos a dedicar tiempo. Me estoy refiriendo al tema del mensaje del clamor de medianoche que fue entregado en el 1844. Actualmente nosotros estamos trabajando en hacer una pequeña traducción de lo que fue el mensaje del clamor de medianoche por Samuel Snow al español para que ustedes lo tengan, incluyendo parte de los diagramas y lo que son las líneas de tiempo, etcétera, etcétera. Esto fue compuesto por el Ministerio de Amazing Discoveries. Nosotros hemos estado estudiando gran parte del material de los pioneros adventistas del séptimo día y simplemente hemos quedado impresionados con la claridad que tiene el mensaje desde que el Señor lo fue inspirando desde el movimiento milerita cuando sonó el mensaje del primer ángel. Así que hoy no vamos a terminar el estudio, hoy va a ser una introducción al estudio. Puede ser que existan muchas preguntas a las cuales voy a tratar de contestar lo mejor posible si me las hacen, pero sería mejor que esperemos al avanzar poco a poco para que el mensaje como tal y la misma Biblia sea la que vayan dando las respuestas a las dudas que van a surgir. A nosotros nos tomó 7 días, de 10 a 12 horas por día, estudiar todo un material y impresionantemente se nos quedó grabado por lo menos un 80%. Y lo que no se quedó grabado está en nuestras notas y quedó para nosotros seguir investigando, y eso es lo que hemos hecho. No obstante, yo quiero compartir que parte de lo que inspiró a estudiar todo este tema de lo que ahora yo usaría el lenguaje de la sagrada cronología es gracias a este libro escrito por un pionero que muchos no conocen. Su nombre fue Sylvester Bliss. Él escribió la sagrada cronología. A.T. Jones le hizo él lo volvió a imprimir y le añadió más información en la parte de atrás del libro. Y este libro lo vengo estudiando ya 8 meses. Lo he leído una vez completa y he vuelto a regresar a leer algunas cosas. Cuán exacta es la matemática en las Sagradas Escrituras. O sea, es impresionante. Pero para aquellos que les gustan los números, si ustedes siguen cada número que la Biblia va dando con respecto a las genealogías y llegamos hasta el punto de la profecía, hermanos, para cuando terminemos esta serie, que va a tomarnos, les estoy diciendo, más de 8 o 10 estudios, y estoy tratando de simplificarlo y compresionar toda la información porque es mucha información. Creo que se van a quedar tan sorprendidos como nosotros estamos sorprendidos. Antes de empezar, vamos a tener unas palabras de oración. Yo me voy a arrodillar. Pido a aquellos que puedan hacerlo, que se unan conmigo. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras en este momento. Al estudiar el mensaje del clamor de medianoche, pedimos que tú envíes ángeles al nuestro alrededor, como lo hiciste con los pioneros mileritas y adventistas al ellos estudiar esta misma profecía. Ayúdanos a entender que el tiempo está cerca y que pronto, inminentemente, te vamos a ver venir en las nubes, en gloria y en majestad. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les estaba diciendo, vamos a estar concentrándonos en lo que es el clamor de medianoche, que impresionantemente es de mucha importancia para el pueblo adventista de hoy. Y en este pequeño libro, como introducción, se está citando las palabras de John N. Loughborough, que fue uno de los mejores historiadores
de la Iglesia Adventista el Séptimo Día, donde él cuenta la historia de cómo fue que el mensaje del clamor de medianoche empezó a sonar con fuerza en julio del año 1844. Y yo quiero que ustedes noten ciertos detalles antes de entrar en el mensaje, solamente para poder mostrarles a ustedes cuán bueno, cuán correcto, cuán bíblico, cuán divino es este mensaje y por qué es tan importante para nosotros. Vamos a ver lo que recuenta John N. Loughborough y vamos a ver qué es lo que dice la hermana White en Primeros Escritos con respecto al mensaje del clamor de medianoche. Bueno, se cuenta que la batalla continuó en julio del año 1844, cuando la gran campaña, el campamento, el campestre más grande que alguna vez se había hecho entre los adventistas en aquel tiempo, fue hecha en New Hampshire. Y ahí fue reportado que habían 3,000 personas en este campamento. Se dice que se tuvo en el medio del bosque. No habían edificios, no había... la sociedad no era parte del panorama. El pueblo adventista en julio de 1844 se había reunido. Cuando me refiero al pueblo adventista me estoy refiriendo a los que creían en la segunda venida, no necesariamente a los adventistas del séptimo día. Esto es antes del Gran Chasco, ¿ok? Estos adventistas estaban reunidos, ¿ok? En el bosque, rodeados por la naturaleza. Y ahí en el abierto se hizo lo que le dicen un pavilion en inglés, un pabellón, y para poder tener los servicios del campamento, y había muchos asientos. Dice que había muchos asientos, 3,000 personas. Se levantó por la tarde el anciano Joseph Bates, el capitán Bates, se levantó a predicar. Y mientras él estaba predicando, cuenta la historia algo súper emocionante, parece de película. Mientras Bates estaba predicando el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús, un hombre a caballo a toda velocidad entró en el campamento. Y dice que él puso su caballo y lo guardó con el resto de los caballos y rápidamente vino a donde estaba la audiencia y estaban sentados aquellas 3,000 personas. ¡Wow! Y mientras estaban sentadas las personas, se sentó al lado de la familia de John Couch, que tenían sus Biblias abiertas. Y él susurró explicando la causa de por qué es que desde el 1843 el pueblo había pasado por un charco. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la segunda venida. Cristo no había aparecido en el otoño del 43. Después se dieron cuenta que el error estaba en que ellos tenían que esperar al final de las 2,300 tardes y mañanas, aparte del hecho de que el cómputo llevaba hasta el 1844, y en la primavera, que fue la segunda fecha que ellos esperaban, al ver que Cristo no vino, el pueblo volvió a regresar al estudio. Y aquí es donde Dios ahora va a dar la revelación de qué era lo que les faltaba a ellos entender, que ya nosotros conocemos, que era al séptimo mes, el día 10º, que sería el Yom Kippur, el día de la expiación, cuando Cristo iba a pasar al lugar santísimo para hacer la expiación en el santuario, o sea, hacer la obra que él le prometió a los discípulos que él iba a terminar. Y ojo con esto, mientras él está explicando, ¿ok?, a la familia Couch, mientras Bates está predicando, él está susurrando, estas son las razones, y declara, el clamor de medianoche está prácticamente por cumplirse ya. Al suceder esto, el hermano Bates estaba usando como ilustración de su curso de espera paciente, su experiencia, y al acercarse a casa en un viaje por mar, después de una larga ausencia, el poder de Dios descendió sobre la hermana Couch cuando ella se levantó e hizo una señal al hermano Bates. Bates estaba predicando, estaba hablando de una experiencia, como él era capitán de barco, qué es lo que pasa, la tormenta, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo tomó a la hermana Couch y ella se levanta y hace una señal al hermano Bates. Y el hermano Bates ve esta señal. Estoy tratando de traducir esto al inglés, al español, así que les pido si no hace mucho sentido. Le dice Bates a la hermana Couch, hermana, ¿qué sucede? Porque vio que ella hizo una señal. Ella respondió, lo que está diciendo está muy bien, pero aquí hay un hombre que tiene luz sobre el clamor de medianoche.
Bueno, declaró Joseph Bates, entonces que suba aquí a la plataforma y se lo dé a la gente. Y el hermano Bates se sentó. Quiero que ustedes analicen la humildad que existía en este pueblo adventista. Bates no conocía quién era Samuel Snow. Samuel Snow se apareció, no estaba contradiciendo al hermano Bates, pero Dios le había dado luz con respecto al clamor de medianoche. El espíritu toma a esta señora, ella se levanta y hace lo que nadie seguramente se atrevería a hacer. Le hace una señal al hermano Bates, el hermano Bates ve la señal. ¿Qué pasa? Y ella le dice, lo que tú estás predicando está bien, no está mal, pero este hombre tiene luz con respecto al clamor de medianoche. ¿Y él qué hizo? Se dio la oportunidad de la plataforma para que subiera Snow. El ministro que subió fue Samuel Snow, quien en pocas frases le dio la senda de su mensaje del clamor de medianoche. El pastor James White, el esposo de la hermana White, estaba en su audiencia. Ahí estaba él sentado escuchando. Y no solamente él estaba allí, también estaban otros. Recibió luz sobre el tema de aquellos que estaban ahí. Y esta es la luz, hermanos. Snow se levanta y él hace unas preguntas interesantes. Unas preguntas que cuando a mí me las hicieron, cuando estábamos en nuestro estudio, fui humillado porque yo no sabía la respuesta. Y parece mentira que como adventista el séptimo día no sabía la respuesta, pero ¿saben qué? Es la pura realidad. No conocía la respuesta. Pues adivinen qué. 3,000 personas reunidas en el medio del bosque, sin internet, sin tener todos los escritos del Espíritu Profecía. Bueno, ni siquiera existía en aquel tiempo a la manera en que existe hoy, sin tener todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy, conocían la respuesta a las siguientes preguntas. Y seamos sinceros y honestos. Si no sabemos la respuesta, no significa que estamos perdidos, solamente significa que nos hace falta estudiar. ¿Y qué cosa es la experiencia del adventismo? Si no es exactamente la experiencia de ser corregido y recibir la verdad y la luz y avanzar en ella. Miren ustedes las preguntas que se levantó Snow y le hizo a esta audiencia de 3,000 personas. Número 1, el hermano Snow preguntó, ¿dónde estamos en nuestra experiencia adventista? Una buena pregunta. La respuesta de la audiencia a coro. En el tiempo de demora. Cuando yo escuché esta respuesta, yo tuve una pregunta que seguramente es la pregunta que tú te estás haciendo en esta noche. ¿Cómo que estamos en el tiempo de la demora? The tarrying time. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será eso bíblico? Absolutamente que lo es. Puedes abrir Habacuc capítulo 2, versículos 1 al 4. Verás que la profecía demarca que el que reciba estas, lo que le dicen estas tablas, que estamos haciendo referencia a los gráficos. Aquí tengo el del 43, que era el que existía en aquel tiempo. Y más adelante, la profecía de Habacuc, la hermana White dice que el gráfico del 50 también cumple, porque dice tablas, no tablas. Fueron dos. Y esto es una tabla, ¿ok? No se vayan a perder con otro significado. En inglés, la palabra table o tables no simplemente quiere decir mesa para nosotros en español, hace referencia a diagramas. Y cuando se trata de matemáticas y números, esto es una tabla, ¿ok? So, el pueblo adventista conocía la profecía de Habacuc capítulo 2. Y yo hago la pregunta, ¿conocemos nosotros la profecía de Habacuc capítulo 2? Conocemos lo que dice el versículo 3, que el que reciba esta información, dice, pon las tablas, ¿ok? Pon las visiones en tablas para que el que la reciba corra. Y aunque demore, por fe, tienen que saber que vendrá el cumplimiento. Y ahí estaba el tiempo, la demora al cual ellos se estaban refiriendo. Ellos todos dijeron a coro en inglés, we are in the tarrying time. Estamos en el tiempo de la espera. Estamos en el tiempo, hermanos, de la demora. ¡Wow! Qué impresionante. Ahí no termina la serie de preguntas. Continúa la pregunta. ¿Cuánto tiempo debía demorarse la visión? Una vez más, yo no sabía la respuesta. El pueblo adventista
de 3,000 personas en el medio de un bosque, sin internet, sin inteligencia artificial, sin televisión, sin canales de YouTube, sin ministerios independientes, todos porque sabían leer sus Biblias e interpretarlas a la manera en que Dios quiere. Respondieron a coro: hasta la medianoche. ¡Wow! ¿Hasta cuándo debía demorar la visión? Hasta la medianoche. Volvió él a preguntar: ¿qué es un día en la profecía? Aquí, gracias a Dios, yo supe contestar. De acuerdo a la profecía, ¿verdad? Si nosotros nos guiamos por el principio del Antiguo Testamento, pues un día es como un año. Y esto fue lo que respondió ese pueblo de 3,000 personas. Un año. Y siguió con la pregunta: ¿qué sería una noche? No supe la respuesta. Yo sabía que un día era como un año, pero no había estudiado el principio bíblico para entender que si un día es un año, ¿cuánto sería la noche? Si la noche es la mitad de un día, 6 meses, la mitad de un año. Y esta fue la respuesta que todos daban a coro, porque esto era lo que el pueblo adventista creía. Y ojo, no cometan el error de creer que esto que ellos creían era un error. No juzguen antes de primeramente ir a la profeta del Señor para verificar que la interpretación es bíblica. Ojo, sigue diciendo: ¿qué sería la medianoche? Si un día es 12 meses, un año, una noche es la mitad de un día, sería la mitad de un año, son 6 meses. Pregunta que hace Snow: ¿cuánto es una medianoche? Si una noche son 6 meses, ¿cuál es medio o la mitad de 6 meses? La respuesta que todos dieron: 3 meses. ¿Cuánto tiempo llevamos en el tiempo de demora? Y ellos respondieron: 3 meses. Junio, mayo y abril. Ojo, porque esto es emocionante. El clamor de medianoche es la evidencia de que la segunda venida de Cristo Jesús está por suceder. Este mensaje es prácticamente la luz que Dios dio al pueblo adventista para que ellos supieran que el tiempo estaba ya. Pero falló en un error, en un aspecto. El error de ellos fue un solo aspecto. Y es que ellos espiritualizaron las escrituras y en vez de tomar el santuario literal, que es el que está en el cielo, se guiaron por, en este caso, la copia que fue entregada en la tierra, y ellos creyeron, y eso está en el libro de El conflicto de los siglos. El movimiento millerita Miller creyó que a lo que se refería a la profecía de la expiación del santuario era la tierra, cuando en realidad era el santuario celestial, porque el de la tierra es símbolo. El de la tierra es la representación, es la sombra, no es el real, no es el literal. Y ese fue el error de los milleritas. Ahora, es interesante. No tengo aquí las reglas conmigo. Dios entregó 14 reglas de interpretación para la Biblia a través de Guillermo Miller. Y la sierva del Señor así lo confirma. Esto será otro estudio aparte, no lo vamos a compartir ahora, pero yo quiero que ustedes lo sepan. Que si tú quieres saber cómo interpretar tu Biblia, Dios a través de Guillermo Miller dio las reglas de interpretación. Y la hermana White dice que aquellos que quieran escudriñar la palabra bajo la luz que Dios ha dado, eso es el entendimiento, hay que respetar esas reglas. Si no estamos respetando esas reglas, nosotros estamos contradiciendo la luz que Dios envía en su palabra. Ahora bien, con esto que hemos compartido, ese mensaje fue dado ahí en New Hampshire, julio de 1844. Más adelante vamos a explicar por qué el tiempo comenzaba en abril. Hoy en día, en el tema de las fiestas, hay muchos debates. ¿Cuándo empiezan las fiestas? ¿Cuándo no empiezan? Etcétera, etcétera. Algunos que se guían por lo que es el calendario caraíta, otros por los judíos. Y bueno, estos son temas de debates que existen hoy dentro del adventismo. No deberían de existir. Porque tanto los adventistas de aquel tiempo como los primeros 50 años del adventismo, todos sabían que el año nuevo no empezaba por la luna. Ellos tenían que esperar a la cebada. Y a las 2 semanas es que ellos empezaban a hacer el conteo del nuevo año. Muchas veces el error que se comete hoy en día es que se comienza el año nuevo a finales de marzo. Y bíblicamente no podemos empezar el año nuevo hasta que no haya salido la espiga. Y esto es exactamente el problema
que hubo que ellos tuvieron que investigar. Y eso va a ser otro tema de investigación que lo vamos a compartir, pero ahora mismo, si comparto todos los detalles, no se va a entender. Pero yo quiero que ustedes sigan conmigo, que todo, desde abril hasta julio, fue profetizado. Y de julio hasta lo que es octubre, fue profetizado. Agosto, septiembre y octubre, 3 meses. Con respecto al tema del clamor de medianoche, porque desgraciadamente muchos se han levantado en contra de él, y no me refiero al ministerio de nosotros, me refiero al mensaje que Dios envió. Si ustedes van ahí a Primeros Escritos, página 14, aquí lo tengo en inglés, déjenme asegurarme, sí, la página 14. Ahí ustedes pueden ver en Primeros Escritos, y saben que en vez de traducirlo, lo voy a leer directamente de la aplicación para que ustedes puedan ver específicamente lo que habla la hermana White. Dice ella, y esta es su primera visión, Primeros Escritos, mi primera visión, página 14, dice ella, mientras oraba en el altar familiar, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció elevarme cada vez más, muy por encima del mundo oscuro. Me volví para buscar a los adventistas en el mundo, pero no los encontré. Cuando una voz me dijo, mira de nuevo y un poco más arriba. En ese momento levanté la vista y vi un camino recto y estrecho trazado muy por encima del mundo. Por ese camino, los adventistas se dirigen a la ciudad que estaba al final del camino. Así que, ¿cuál es el camino en el cual el adventismo del séptimo día está basado? En el camino que conlleva hasta la ciudad celestial. Tenían una luz brillante detrás de ellos, no delante. Había una luz en el camino detrás del pueblo adventista, y dice ella que un ángel le declaró que era el clamor de medianoche. Y esta luz brillaba a lo largo del camino y alumbraba sus pies para que no tropezaran. Si mantenían la mirada fija en Jesús, que estaba justo delante de ellos, guiándolos a la ciudad, estarían a salvo. Y no vamos a leer más de la visión, porque más adelante vamos a leer más de la visión. Y ustedes lo pueden hacer como tarea. Nosotros como iglesia lo hemos hecho, nosotros como familia lo hemos hecho. Esta visión prácticamente ya la conocemos como la palma de nuestra mano, pero o sea, por ahora en el estudio nos vamos a detener ahí. Solamente como evidencia, aparte de esto está la página 238 en Primeros Escritos, donde ella declara, porque algunos dirán, oh, el clamor de medianoche, Mateo 25. No, Mateo 25 es una parábola, no es un mensaje. Y ese es el error. Hemos convertido la parábola, que son palabras que están representando algo, y lo hemos tomado y lo hemos espiritualizado y le hemos dado diferentes interpretaciones. Pero la parábola tiene una interpretación. Hay una luz que Dios dio con respecto a la parábola, ¿verdad? He aquí, el esposo viene, y esa parábola, esa luz que Dios dio, la sierva del Señor dice que le dio poder y fuerza a la predicación del mensaje del segundo ángel, que empezó en 1842 en adelante. Así que en 1842, mensaje del segundo ángel. Julio de 1844, Dios envía el clamor de medianoche, que le da un ímpetu al mensaje del segundo ángel. Y es interesante que el mensaje del primer ángel tuvo un ímpetu, y fue una sorpresa para nosotros, porque yo no sabía que era tan importante el ímpetu que Dios le dio al mensaje del primer ángel. Pero eso será también otro tema. Y sé que estoy diciendo esto mucho, pero solamente se los digo para que sepan de que lo vamos a cubrir. Vamos a cubrir el mensaje del primer ángel, el ímpetu del mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el ímpetu del mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, que empezó en el 44. Y hay un ímpetu que Dios le dio al mensaje del tercer ángel. Todas estas cosas las tenemos que estudiar y las tenemos que entender. Pero llegando casi a la finalización de la presentación de esta noche, que es una introducción a esta gran serie que vamos a tener del clamor de medianoche, vamos a compartir un poco con respecto a este mensaje. Y esto ustedes lo pueden encontrar en la página web de Ellen G. White Estate. Desgraciadamente solamente está en inglés. Lo pueden traducir con Google. Nosotros en el clamor estamos tratando de traducir esto para que lo tengan. Creo que hay un ministerio que lo ha traducido al español, pero no me siento cómodo compartiéndolo todavía porque no lo he visto y tengo temor si se han hecho algún tipo de cambios o si lo han querido dirigir hacia otra parte, pero estamos traduciendo esta obra original como Samuel Snow la predicó y como fue presentada a la Review and Herald, y
aquí la estamos compartiendo con ustedes. Pero bueno, acá la tengo en inglés y la voy a ir compartiendo con ustedes. 22 de agosto, año 1844, el verdadero clamor de medianoche, volumen 1, número 1. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Escrito por Samuel S. Snow. Nuestro bendito Señor y Maestro ha prometido que vendrá de nuevo y recibirá a su pueblo para que donde Él esté, ellos también estén. El lugar donde Él y ellos morarán para siempre es la Nueva Jerusalén, esta ciudad santa que Dios preparó para ellos y que descenderá del cielo de Dios, y esa nueva tierra donde mora la justicia. Para muchos esta primera declaración de Samuel Snow es una declaración suave, no es problemática. Pero si estudiamos nosotros la historia, nos daremos cuenta que en un solo párrafo le acabó de declarar la guerra a todas las iglesias cristianas en su tiempo. Porque todas las iglesias cristianas en su tiempo estaban espiritualizando las escrituras. Creían en la segunda venida, no literal. Creían en un milenio, no literal. Todo era espiritual. Tiene que ser interpretado espiritualmente. La segunda venida espiritualmente. El milenio espiritualmente. El infierno espiritualmente. Ellos dicen que sí, que hay como un tipo de infierno. Ellos están espiritualizando las escrituras. No lo están tomando a la manera en que Dios quiere que sea entendido. Y él acá hizo una declaración que tampoco se creía en aquel tiempo, y era que la Nueva Jerusalén iba a descender del cielo y después del milenio Dios iba a establecer su reino aquí en la tierra. Esto no se creía. ¿Por qué? Porque se creía en 1000 años de paz espiritualmente y que la tierra estaría en conexión con el cielo, pero no de que Dios iba a poner entonces ahora lo que sería el centro del universo aquí en esta tierra. En otras palabras, la capital, que es esta Nueva Jerusalén. Sigue diciendo el mensaje y solamente vamos a cubrir el primer párrafo, no vamos a leer los demás porque sería demasiada información para esta noche, y al mismo tiempo quiero que se queden con las ganas de estudiar el tema porque es impresionante y hay cosas hermosas en ella. Dice este primer párrafo, que es el que vamos a estudiar, respecto al tiempo de esa venida, la segunda venida, dice Marcos capítulo 13 versículo 32. Lo vuelvo a repetir, Marcos, capítulo 13, versículo 32. Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muchos creen que este pasaje prueba que los hombres nunca conocerán el tiempo, pero sí prueba esto, también prueba que el propio Hijo de Dios nunca conocerá el tiempo. Pues el pasaje declara precisamente lo mismo sobre él que sobre los ángeles y los hombres. Pero, ¿puede alguien creer que nuestro glorioso Señor, a quien se le ha dado todo poder en el cielo y la tierra, citando Mateo 28, 18, ignora y permanecerá ignorante del tiempo hasta el momento mismo en que venga a juzgar al mundo? Si no, entonces ciertamente esta prueba nunca podrá demostrar que los hombres no pueden ser inducidos a comprender el tiempo. Ojo, Samuel Snow hasta ahora no está defendiendo conocer exactamente el día y la hora, aunque el movimiento milerita sí tenía eso. Ellos creían que iban a poder conocer el día y la hora de la segunda venida, pero eso no es de lo que hablaba la profecía. La profecía estaba dando el día con respecto al momento que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, pero no la segunda venida, aunque en la profecía se sabe en qué día Cristo va a venir. Pero eso es otro tema y no estamos poniendo fecha. No me refiero a poner fecha. Eso lo explicaremos en otro tema. Sigue diciendo la lectura. Una antigua versión inglesa del pasaje dice, pero de ese día y hora nadie lo dice, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¡Wow! ¡Qué declaración! La Revised Version no dice que ni los ángeles, ni los hombres, ni el Hijo no conocen el día y la hora. Dice que ni los ángeles, ni los hombres, ni el Señor declararán el día y la hora. Porque quien declara el día y la hora es el Padre. Si ustedes vienen al espíritu de la profecía, ustedes verán que quien declara el día y la hora a los 144,000 es el Padre. Así que hasta ahora hemos confirmado
que lo que está diciendo Samuel Snow es bíblico, no contradice la Biblia. ¿Ok? Sigamos leyendo la lectura. Esta es la lectura correcta según varios de los críticos más competentes de la época. La palabra conocer se usa aquí en el mismo sentido que Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pablo entendía bien muchas otras cosas, además de Cristo y de este crucificado, pero decidió no dar a conocer nada más entre ellas. Así, en el pasaje citado primero se declara que nadie sino Dios el Padre da a conocer el día y la hora, es decir, el tiempo definido de la segunda venida de su Hijo. Hermanos, ¿ustedes notaron lo que pasó? Los adventistas entendían que no se puede solamente tomar una lectura superficial de la Biblia y en especial tomar una palabra solamente en el significado que nosotros tenemos como cultura. Y eso solo no solamente sucede con la segunda venida, sucede con varias doctrinas. Lo hemos mostrado con el tema del bautismo, lo hemos mostrado con el tema de la organización, lo hemos venido mostrando con el tema de los dones de la iglesia. Hay que profundizar las escrituras para entender el significado de las palabras, porque no siempre las palabras son lo que a nosotros nos parecen que son. Y esto es interesante. Ojo con esto. Más adelante yo voy a sacarles un video, porque varios han preguntado, hermano, ¿cuáles son las herramientas que ustedes usan para estudiar la Biblia? ¿Verdad? Porque hay muchas herramientas para estudiar la Biblia. Y yo hice un pequeño video, no necesariamente es un estudio bíblico, pero lo hice a modo para comentar y compartir. Pero en ese video yo hablo de este libro que ustedes ven aquí, bastante grande, un libro bien pesado, y este es el diccionario bíblico, no de que da definiciones de la Biblia, no. El único diccionario que ha existido en todo el mundo donde la lengua, en este caso, que era la lengua común y mayormente conocida en aquel tiempo, la lengua inglesa, ¿verdad? La lengua inglés, en vez de darle definición a las palabras de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las edades, de acuerdo a las épocas, adivinen qué. Está basada en esta. Si tú buscas una palabra aquí para ver qué significa en inglés, está basada en el uso de las Sagradas Escrituras. Por eso es que si ustedes, este era el diccionario que tenía la hermana White al lado de sus escritos, cuando ella escribía, ella tenía este diccionario. Y cuando ella iba a usar una palabra, por ejemplo, una palabra que sé que muchos pasan trabajo, la palabra persona, es una palabra que hinca todavía en los pies de muchos porque no la acaban de entender. Si tú vienes aquí, las primeras 5 definiciones tienen que ver meramente con hombres. Por lo tanto, no se puede aplicar a lo que sería el Espíritu Santo cuando ella dice la tercera persona de la deidad. Y muchos todavía, porque no han madurado en la verdad, porque no han madurado en las Sagradas Escrituras, no entienden el lenguaje y en vez de buscar y pedir luz, lo que hacen es criticar el lenguaje en vez de humillarse y decir, ¿sabes qué? Yo soy un bebé, no conozco nada. Si la profeta la usó, debe ser por algo. Muéstrame la luz, Señor. Pues si tú investigas las otras 3 definiciones que da el Noah Webster, 1828. Esto no es un libro original. Es verdad que no es original porque es bastante moderno, pero bueno, mejor tener algo que un libro antiguo, aunque me gusta colectar los libros antiguos, pero este libro es genuino. No hay nada cambiado. Esas 3 definiciones de la palabra persona hacen referencia al Espíritu Santo como agencia, como en este caso organización o una corporación de sistema de representantes y al mismo tiempo de carácter y personalidad. Entonces, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia de acuerdo a la luz que Dios va revelando, la vamos entendiendo apropiadamente. Y eso fue lo que hizo el movimiento Millerita. Y hoy nosotros estamos invitados a hacer lo mismo. ¿Ok? La palabra conocer en el ámbito del uso no se refiere a tener el conocimiento físico literal, sino de la autoridad de qué cosa, de declararlo. Y esto es lo que la Revised Version en aquel tiempo ellos descubrieron. Bueno, vamos a seguir leyendo porque estamos a mitad del párrafo. Interesante todo lo que estamos leyendo. Sigue diciendo. Así en el pasaje citado primero se declara que nadie, sino Dios el Padre, da a conocer el día y la hora, es decir, el tiempo definido de la segunda venida de su Hijo. Y esto implica necesariamente que Dios da a conocer el tiempo.
El Antiguo Testamento contiene el testimonio del Padre acerca de su Hijo y acerca del tiempo tanto de su primera como de su segunda venida. Esto es otra cosa que no se predicaba en las iglesias comunes. Ellos creían que la segunda venida era algo solamente hablado por Cristo en el Nuevo Testamento. Pero aquellos que han estudiado el testimonio de Jesús, el don del Espíritu de la profecía, sabrán bien que la hermana White declaró que el Antiguo Testamento es el Evangelio completo en sombras. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, sombras. El Nuevo Testamento es la esencia del Evangelio, es el cumplimiento del Evangelio. Si Cristo estaba hablando de la segunda venida en el Nuevo Testamento, tiene que estarlo en el pasado, en el Antiguo, porque ese es el testimonio del Padre. Y esto es interesante, hermanos, porque el Nuevo Testamento no necesariamente es considerado el testimonio de Jesús. Y qué interesante que el Antiguo Testamento es considerado el testimonio del Padre. El Nuevo Testamento es prácticamente la biografía de Cristo y de su iglesia. Cuando Él la levantó, solamente tenemos una sola opción para nosotros buscar y encontrar el testimonio de Jesús. Y son los famosos libritos rojos. Y mientras nosotros estamos llamados a buscar todas nuestras doctrinas en la palabra de Dios, ojo con la advertencia de Apocalipsis, porque el testimonio de Jesús es más que simplemente la biografía que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de lo que el Padre había advertido. Y sabemos que quien habló con los hombres fue el Espíritu de Cristo. Cristo fue el que siempre se comunicó con los hombres, pero ese era el testimonio, la revelación que Dios entregó del Hijo. Pero los escritos que nosotros tenemos en los libritos rojos es lo que Apocalipsis anuncia cuando declara en los primeros 3 capítulos: escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el testimonio de Jesucristo, el cual Él le está hablando a su iglesia. Y hoy en día se está haciendo una distinción de diferentes niveles de autoridad y de inspiración. Ojo, porque eso no existía en el tiempo de los pioneros. Todos ellos entendían que el Antiguo Testamento, testimonio del Padre. Nuevo Testamento, cumplimiento de lo que el Padre anunció, la biografía de Cristo Jesús y de la iglesia que Él levantó. Pero el pueblo todavía no había recibido toda la luz, porque ellos cometieron un error. Su profecía y el cumplimiento, la fecha estaban bien, pero el evento lo intercambiaron. Pusieron la segunda venida antes de que se cumpliera todo lo demás que debía de suceder. Y sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. El Antiguo Testamento contiene el testimonio del Padre acerca de su Hijo y acerca del tiempo tanto de su primera como de su segunda venida. Por lo tanto, el tiempo debe ser entendido. No es de que voy a conocer el día y la hora, es de ser entendidos en los tiempos. Y Daniel 12 bien lo puso cuando él lo escribió como profeta: los entendidos entenderán los tiempos. Los discípulos le preguntaron a Cristo: muéstranos, enséñanos. Hechos capítulo 1, capítulo 2, Cristo les dijo: a ustedes no es para conocer qué cosa. Los tiempos. La profecía tenía que cumplirse. Y ojo, yo les voy a decir cuáles eran las profecías y después vendrán otros estudios explicando cada profecía. Pero seguimos leyendo. Véase Daniel capítulo 12, versículo 10. Vuelvo a repetir. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y santificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Y Samuel Snow ahora está citando Romanos capítulo 15, versículo 4. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Continúa ahora diciendo Samuel Snow: es mediante la enseñanza de su palabra guiada por el Espíritu Santo que comprenderemos el tiempo de la venida de nuestro glorioso Rey. Como prueba adicional de esto,
él ahora dice, véase Daniel, capítulo 9, versículo 25. Vuelvo a repetir, Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Samuel Snow está dando la introducción a lo que será conocido y conoceremos juntos, que es el mensaje a prueba de fuego, a prueba de balas para defender la doctrina de 1844. Y si tú crees que esto no es un problema dentro de lo que se dice el movimiento del Padre y el Hijo, agárrate a tu cinturón, agárrate a tu asiento, porque este zarandeo está por ponerse más feo. No solamente se está negando 1844, se está declarando que Cristo no pasó al lugar santísimo en 1844. Si esta doctrina cae, se cae el adventismo completo. Algunos de ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, porque muchos de ustedes me han contactado y me han declarado y me han compartido, está pasando esto, están diciendo esto, mira lo que me han compartido, y a mí en personal me lo han compartido. Esto es peligroso. Samuel Snow continúa citando Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo que el tiempo se había cumplido. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo Cristo? A la profecía. Y lo vamos a ir estudiando poco a poco. Pero todo esto, hermanos, señalaba a 1844. Tanto el año 27, cuando Cristo fue bautizado, año 31, cuando Cristo murió, año 34, cierre de gracia para el pueblo judío. Toda esta profecía de los 490 años es un testigo más del cumplimiento de 1844. Sigamos leyendo. Lucas, capítulo 19, versículos 43 y 44. Lucas 19, 43 y 44. Porque vendrá día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con zanja y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro y no dejará en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sigue citando Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Se cita Isaías 40, 1 al 5. Isaías 40, 1 al 5, Hechos, capítulo 17, 30 al 31, Hechos 17, 30 al 31, Eclesiastés 8, 5 al 7, Eclesiastés 8, 5 al 7, Jeremías, capítulo 8, versículos 6 al 9. Vuelvo a repetir, Jeremías, capítulo 8, 6 al 9. Oseas, capítulo 9, versículos 7 al 9. Oseas, capítulo 9, 7 al 9. Y por último, Romanos, capítulo 13, 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14. Eso es el primer párrafo de su exposición con respecto al clamor de medianoche. Pregunta, mi querido adventista del séptimo día. ¿Eran los pioneros como los teólogos modernos que se levantaban y empezaban a hablar sus propias, o se levantaban y empiezan a hablar sus propias interpretaciones, o eran hombres que citaban texto tras texto para probar cada aspecto de la profecía y de las creencias que ellos tenían? Ojo, mi querido hermano, ojo. Estos hombres no se guiaban por sus propios preconceptos. Y el hecho de que ellos no vieron algo que nosotros estamos viendo hoy con claridad no quiere decir de que fue porque ellos fueron orgullosos y no pudieron ver la verdad.
Recuerden que Dios puso su mano porque Dios quería probar a su pueblo. Y para eso lo pueden confirmar en Primeros Escritos, donde la hermana White habla sobre el tiempo del esparcimiento y el tiempo de reunión. Así se llama el capítulo, tiempo de reunión. Fue Dios quien quiso probar a su pueblo. Por eso es que ellos no pudieron ver que la segunda venida no era el 22 de octubre de 1844. Ahora, ¿dónde fue que el orgullo de alguno de estos mileritas, desgraciadamente, incluyendo al mismo Samuel Snow, se vio a ver cuando vino la corrección mediante el don del Espíritu de la profecía y no lo quisieron aceptar? Y desgraciadamente, después del chasco, la mayoría apostató de la luz que Dios les había entregado. El orgullo no se manifestó antes del gran chasco. El orgullo se manifestó después del gran chasco. ¿Y cuál fue el primer paso a la apostasía? Negar las visiones. Y ojo, ellos la tuvieron más fuerte que nosotros. ¿Quién era el linaje de White en su tiempo? Una niña, 17 años, débil, no había ni siquiera pasado del 3er grado, era una don nadie. No tenía ningún tipo de respeto, no era reconocida por nadie. Ojo, lo difícil que debió haber sido esa prueba para muchos de estos hombres que estudiaban las escrituras, eran grandes, ilustres. Es más, me atrevo a decir que muchos de ellos eran mucho más inteligentes de los ministros que existen hoy en día. Estos eran personas que se memorizaban las escrituras y pasaban día y noche estudiando. Esto no era cualquier persona, no eran cualquier hombres, eran hombres preparados por el Espíritu de Dios, usados para proclamar el mensaje del primer ángel y el segundo ángel, como ningún ministro hace hoy en día. Recuerden que el conflicto de los siglos declara que estos hombres, el movimiento milerita, de todos los movimientos que han existido, es el que menos imperfección humana tuvo, el movimiento milerita. Y estos hombres, Guillermo Miller y sus asociados, son los que se levantaron en el poder y el espíritu de Elías a proclamar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. ¿Cuán difícil fue la prueba para ellos? Piénsalo y analízalo. Para hoy nosotros es mucho más fácil. Yo estaba compartiendo con nuestra iglesia Betel el sábado vía Google Meets. Yo les compartí citas. Cuando la hermana White murió, hasta los mundanos reconocían que ella tenía el don de profecía. Los mundanos reconocían que sus visiones no contradecían la Biblia. Los mundanos reconocían que era una mujer de Dios. Los mundanos reconocían que el Espíritu estaba en ella. Hoy es fácil para muchos creer en la hermana White. Sabemos nosotros que esta es la sierva del Señor. Sabemos que Dios habló a través de ella. Es más, tenemos 100 veces más escritos de ella que lo que tenemos de Pablo y de cualquier otro escritor y profeta en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Se abre más el chance para poder encontrar un error. Y mientras más tratan de buscarle errores a ella, más sale a luz la verdad y permanece. Porque si escribiste poco, eres juzgado en lo poco. Pero si hay un registro inmenso, 100,000 páginas, más de millones de palabras, algo que es imposible humanamente poder escribir con tanta precisión, con tanta perfección. Hermanos, analicen. Los enemigos del don del Espíritu de la profecía, de las palabras de Cristo que salieron de la boca de Jesús, que fueron entregadas a su sierva, son una de las cosas que más detesta Satanás. Y el Señor ha hecho algo grande, porque usó a la que menos se esperaba, usó a la más ignorada, a la más débil, a la más pequeña, para entregar una inmensa cantidad de luz. Y hasta el día de hoy solamente se han ganado más millones de personas que puedan confiar en estos libritos que cualquier otra cosa. ¿Y saben qué? Algunos dicen, ustedes toman a la hermana White por encima de la Biblia. Eso son mentiras, son calumnias. No hay fe fuera de las escrituras, porque el testimonio del Padre es la palabra de Dios. Pero si algo no tengo temor en compartir con ustedes, es que si me van a conocer por algo, que me conozcan por un apólogo de los escritos de la hermana White, porque no son de ella, son del Espíritu del Señor. Y esto es interesante. Estos hombres apostataron. ¿Por qué? Por no creerle a esto. Y ellos recibieron luz. Este mensaje aprueba en 1844, lo hace a prueba de fuego. Y es con la Biblia, como presentaron otros temas. Recuerden,
La firme plataforma no fue entregada a ti, ni fue entregada a mí, ni fue entregada a nadie en el siglo XXI. La firme plataforma fue entregada en los años 1844, cuando se presentó el mensaje del primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel. Era la plataforma, la verdad. Y lo que aguantaba esta plataforma eran las verdades que se encontraban en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. No hay duda alguna que el movimiento adventista está bien fundamentado. ¿Y cómo se levantaron los pilares? ¿Cómo se levantó el santuario? La personalidad del Padre y la persona del Hijo. ¿Cómo se levantó el mensaje de los tres ángeles? El bautismo. ¿Cómo se levantó la organización de la iglesia? ¿Cómo se levantó la cena del Señor, que también es un pilar monumental junto con el bautismo? ¿Cómo se levantaron todos estos 9, 10, 15, 20 pilares de nuestra fe, que incluso la mayoría hoy en día ni se predican? ¿Ustedes se creen que los pioneros sacaron del aire sus ideas y las empezaron a plasmar? Ojo, el Señor va a recomendar que estemos leyendo filosofías humanas. Yo no creo que mi Dios me va a recomendar a mí a leer filosofías humanas. Y cuando Él me dice que hay que regresar a estudiar lo que estos hombres escribieron, es por algo. Y no es por filosofías humanas. Les invito a que se unan con nosotros. Pidieron estos estudios, los vamos a dar. Puede ser que algunos se desesperen porque no avanzamos lo suficientemente rápido, pero estoy aprendiendo algo. Si no entendemos lo básico, por más que quiera compartirles lo complicado, no se va a entender. Y voy a compartir algo en pantalla solamente para terminar, porque ya me he pasado y les pido disculpas. Pero aquí ustedes pueden ver en un momentico. Ok. Aquí ustedes pueden ver la profecía muy bien conocida de las 2300 tardes y mañanas. Todos conocemos que empezó en el año 457 antes de Cristo. Fueron 70 semanas, que son 490 años al cumplimiento del cierre de la gracia para el pueblo judío en el año 34. Conocemos las profecías que hablan Daniel capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, con respecto al tiempo del fin y lo que sería en 1844. Pero el clamor de medianoche no es solamente para hablar del santuario, no es solamente para hablar de los tipos de Cristo, no es solamente para probar que en 1798 iba a terminar el reinado papal. Incluso hoy el adventismo ha puesto tanto énfasis en el papado que no hay más profecía fuera del papado. Hermanos, el papado es parte de la profecía, incluso específicamente es parte de esta profecía del 723 a 1798. 1260 años de continuo paganismo y 1260 años del paganismo ahora mezclado con el cristianismo, que es lo que nosotros conocemos como el sistema papal. Es parte, pero no la profecía. Los pioneros adventistas. ¿Dónde fue que puse el librito? Aquí está. La cronología sagrada empezaron desde Adán y Eva, y ellos bíblicamente sacaron toda la cuenta de los famosos 6000 años y te llevan a 1844. Y tú vas a la profecía de los 2520 años, con cuando el pueblo judío quedó disperso en el 677, cuando vinieron lo que fue Babilonia, lo que se conoce como Babilonia, pasó el tiempo de dispersación, se acabó 1844. Tú vas a las 2300 tardes y mañanas. Empezó en el 457 y terminó 1844. Y los 490 años que estaban dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas tenía que ver en esencia con lo que el Señor estaba tratando de dejarle saber al pueblo, que los sazones y los tiempos pronto iban a ser dados al pueblo. ¿Y para qué tiempo? ¿Para cuándo? Para el cumplimiento de la profecía, y tú lo sabes, 1844. Y la hermana White no puede ser más directa cuando ella en este librito de primeros escritos lean el capítulo del tiempo de reunión, de donde ella sacó que el pueblo estaba esparcido. ¿Dónde es que la Biblia habla de que el pueblo quedó esparcido? Hay que leer las profecías de Levítico 26, donde Dios prácticamente se lo dijo al pueblo: tú no te vas a adherir a mis reglas, a mis leyes, a mis estatutos, te voy a esparcir, te voy a entregar a sufrimiento, te voy a entregar a persecución, a muerte.
Y eso fue un tiempo, pero como tal bien dice la hermana White, ahora, hablando después de 1844, ahora ya no estamos en el tiempo de la expansión, estamos en el tiempo de reunión. Dios empezó a contar un reloj. Voy a tener 144,000 fieles sobre la tierra y yo quiero que tú seas uno de ellos, declara el Señor. ¿Y cuándo empezó ese reloj a contar? Al final del tiempo de la dispersación, cuando Dios llama al tiempo de reunión. Pregunta, mi querido hermano y hermana, ¿estás tú siendo reunido hacia el Señor? Muchos hoy están buscando la unidad los unos con los otros, y eso está bien. Debemos de andar juntos. No estoy en desacuerdo. Pero Cristo declaró a la mujer samaritana, llegará el día en que los adoradores de mi Padre le adorarán en espíritu y en verdad. No es que los van a adorar todos juntos. Dios está haciendo un llamado para que tú seas unido a Cristo en espíritu y en verdad. Es calidad, no cantidad. El Señor no quiere que tú te estés reuniendo con los hermanos por reunirte. Él quiere que tú te reúnas con los que verdaderamente están reunidos con el Señor. La invitación no es mía. La invitación es de Dios. Estamos en el tiempo de reunión y tenemos que profetizar otra vez, dice Apocalipsis capítulo 10. ¿Y a qué se refiere Apocalipsis capítulo 10? A todo lo que Dios entregó a su pueblo adventista el séptimo día. Esa luz que fue probada y fue aprobada. Ojo, fue probada, it was tested, y fue aprobada, it was approved por el Señor mismo. Que Dios te bendiga. Espero que nos deje esto con ansias de seguir estudiando la palabra de Dios y ver cómo el Señor va esclareciendo y trayendo luz a estos tiempos de oscuridad, donde muchos hemos sido embriagados por el vino de la Babilonia y nos hemos equivocado y hemos cometido errores. Absolutamente, nadie lo niega. Pero, ¿qué cosa es ser un adventista del séptimo día? Sino pasar por la experiencia de recibir la corrección y vivir de acuerdo a la luz que Dios va entregando. Que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Vamos a cerrar con unas palabras de oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu palabra. Gracias, Padre, porque es hermosa, profunda, infinita. ¿Qué seríamos nosotros sin tu palabra? Perfecta en cualquier aspecto que se pueda mirar. Te damos gracias porque a través de estos mensajes podemos ver que tú estuviste guiando a tu pueblo y entregaste una luz a nuestros pies para no tropezar mientras caminamos hacia la Canaán celestial. El clamor de medianoche. Qué tremenda declaración, Padre querido. He aquí viene el esposo. Salid a buscarle. Salid a encontrarlo. Padre, ayúdanos a responder a este clamor. Ayúdanos a entender esta parábola de Mateo 25. Ayúdanos a entender esa luz que tú entregaste a tu pueblo, a la cual tú no solamente la entregaste para que fuera predicada, sino para que fuera parte de nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre, que el 1844 no es solamente un número más en la matemática de la Biblia, sino de que nos muestra a nosotros que el tiempo se acaba ya y que pronto estaremos viendo a tu Hijo Cristo Jesús venir en gloria y en majestad. Y no hay duda de este mensaje, porque tu poder se manifestó a través de tu sierva y nos has entregado profeta para estos tiempos, para guiar al pueblo hacia la verdad, tu palabra, tu testimonio. Ayúdanos, padres, a ser renovados por el Espíritu. Ayúdanos, Padre, a vencer al pecado. Ayúdanos, Padre, a ser perfeccionados a través de los dones que tu Hijo Cristo Jesús le da a su iglesia, su cuerpo, una iglesia visible, un cuerpo visible en esta tierra. Que levantemos nosotros el estandarte que fue entregado a los pioneros y que no tengamos miedo aunque se desplomen los cielos. Ayúdanos a ser el David que se levanta hoy a enfrentar los Goliaths teológicos y filosóficos de nuestra época, y que así como tú guiaste a los pioneros, seamos nosotros también guiados para ser probados y aprobados por la santa palabra tuya que permanece por la eternidad. Y bajo la autoridad de tu Hijo Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Voy a terminar la grabación y encender los micrófonos. Amén, amén. Gloria a Dios, poderoso, poderoso y poderoso. Amén. Amén.